Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: has contestado bien, si haces eso vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales le robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él. Se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios. Se los dio al dueño del mesón y le dijo: cuida de él y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de esos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. La palabra de Dios que hemos escuchado y que nos viene propuesta para el inicio de esta semana, a través de la primera lectura, nos recuerda que a veces es difícil seguir a Dios. Cuando no morimos a nosotros mismos, cuando no entramos en su proyecto. La primera lectura nos hace ver a Jonás, que humanamente actúa justamente, pero no se ha encontrado con Dios y no sigue a Dios. Lo que le pide Dios a Jonás no es fácil. Vamos a poner un poquito en contexto. Los ninivitas habían saqueado, habían robado, habían hecho de todo un poco en el pueblo de Israel. Y Dios le dice a Jonás: ve y predícales la conversión. Y por eso en este primer capítulo vemos cómo Jonás huye, no quiere porque él vivió en carne propia el abuso, el robo, el saqueo, todo. Esta mentalidad nos va a ayudar a entender lo que el Señor nos está proponiendo en el Evangelio, en este inicio de semana. En primer lugar, lo que el Señor nos invita es a poner en práctica lo que sabemos. Porque sabemos muchas cosas, muchas. Hay que preguntarnos cuántas practicamos de ellas. Le preguntan a Jesús cuál es el mandamiento más grande de la ley. Y Jesús lo remite a la ley. Dice: ¿qué lees? ¿Qué entiendes en ella? Y al final le dice: si haces eso, vivirás. Aquí viene la pregunta para nosotros. ¿Nosotros practicamos la ley de Dios o nada más no la sabemos? Porque ese es el peligro, hermanos. Que sepamos muchas cosas de Dios, pero en el concreto no las pongamos en práctica. El ser pacientes, el ser tolerantes, el saber perdonar, el caminar con los demás. Eso es lo que Dios quiere, hermanos. Eso es practicar la ley, porque ¿de qué nos sirve que la sepamos si no la practicamos? Y después, yendo adelante con el Evangelio, pues Jesús sigue en el mismo tema con ese personaje, y él, para salvarse, dice: ¿quién es mi prójimo? Y Jesús nos viene a cambiar el chip. Tu prójimo no es aquel que se acerca a ti, sino aquel al que tú te quieres acercar. Al que tú te quieres acercar. Y por eso nos invita a cambiar la mirada, hermanos. Porque en el Evangelio vemos cómo se va desarrollando. Pasa un sacerdote, lo vio y siguió de largo. Pasa un levita, lo vio y siguió de largo.
Pasa un samaritano, lo vio y lo atiende. ¿Nosotros cómo vemos a Dios? Con caridad, con paciencia. ¿Cómo vemos a nuestro prójimo? ¿Con los ojos de Dios? ¿O con esos ojos creyendo que creemos en Dios? Es un Dios exigente que nos invita a dejarnos formar y transformar de Él, hermanos. Eso es conocer la ley y llevarla a la práctica. Vemos cómo este samaritano se desvive. ¿Cómo entender esto? San Agustín nos dice que la medida del amor es Dios. ¿Cuál es la medida del amor? El samaritano se desvive de amor hacia este prójimo, al que se acercó, lo vio, se acercó, lo amó, lo cuidó y lo dejó. ¿Nosotros con qué intención nos acercamos a los demás? Si no es contemplando el rostro de Dios. El hermano que necesita, al hermano que ayudamos, debemos de contemplar el rostro de Dios y ellos deben de contemplar en nosotros el rostro de Dios. Porque a veces vamos nosotros tan llenos de nosotros y no dejamos a Dios. Y no, si contemplamos el rostro de Dios en el otro va a contemplar el rostro de Dios en nosotros. Aquí les comparto esa reflexión bellísima sobre Madre Teresa de Calcuta, que ya hemos reflexionado varias veces, pero viene a iluminar esta parte del Evangelio. Resulta que un periodista ateo, ya después de platicar con ella, entrevistarla, al final le dice, si existe Dios, debe de ser alguien parecido a usted. Eso es dejar a Dios en los demás. Pero nuevamente, ¿con qué intención nos acercamos? Que a veces estamos tan llenos de nosotros que ni vemos a Dios, ni dejamos a Dios. Y ese es el peligro, hermanos. Y a eso nos invita hoy el Señor en este inicio de semana. Nos invita a vencernos, a morir a nosotros mismos para nacer en Dios y entrar en su proyecto, escucharlo a Él y hacer las cosas que Él nos pide. Por eso Él nos invita a poner en práctica todo lo que sabemos. Y en esa semana que sea la tarea de todo lo que sabemos de Dios, ¿cuánto pongo yo en práctica lo que he escuchado y visto? Y concluyo con una palabrita sobre el santo que hoy celebramos, San Bruno. Es el santo del silencio que nos invita a hacer silencio para nosotros, para Dios y para los demás. A callar nuestras voces, porque a veces nosotros actuamos hacia los demás, pero nos estamos justificando en la cabeza. Yo lo maltraté, sí, pero tengo yo la razón, es por eso. A veces nos maltratamos los unos a los otros. A veces no queremos escuchar a Dios porque estamos tan llenos de ruidos. Y aquí está la importancia del silencio en nuestras vidas. Pues bien, hermanos, que San Bruno interceda por nosotros, que esta semana, guiada por el Espíritu Santo, sea para gloria de Dios y el bien de todos aquellos que el Señor pone en nuestro camino, que el Espíritu Santo nos conceda todo aquello que necesitamos. Que así sea.